Vamos a tener en nuestra tarde de hoy la primera persona que va a estar en nuestra conferencia es Minerva Gebran. ¿Quién es Minerva? Minerva Gebran es Master Coach ontológico. Es consultora y conferencista internacional de liderazgo integral, equipos efectivos y desarrollo humano. Directora, fundadora ejecutiva de la escuela Hacer Sentido. Su vasta trayectoria ha unido la experiencia de formar a más de 10,000 estudiantes como coaches ontológicos. Además, es consultora y ha acompañado durante 2 décadas, 25 años en la profesión de coach. Ella es una esencia de identidad, de legitimidad, es una mezcla de tambor y danza árabe. Venezolana chilena, en su escenario personal cultiva el amor con 3 piedras preciosas que como diamantes la acompañan para dar ese brillo natural de profesional que son sus hijas de 22, 17 y 15 años. Minerva ama su profesión, comparte en pareja con un compañero que le da la mano en los desafíos y terminan siendo los dos trabajando en experiencias extraordinarias. Minerva tiene, además de sus 3 hijas, 2 hijos, que son sus libros. Tiene un contenido extraordinario como autora del libro A tu manera, la vida como elijas vivirla. Y ella también forma parte de la mesa de ética de la Federación Internacional de Coaching Ontológicos Profesionales, FICOP. Minerva también es autora del libro La energía del liderazgo y esta tarde nos va a regalar conocimientos, aprendizaje. Minerva, es un placer para todos nosotros en FICOP tener el honor de interactuar con toda esta audiencia. Te doy el pase para disfrutar de todos los conocimientos que nos vas a dar hoy. Muchísimas gracias, Maribel, por esa inspiradora presentación. Muchísimas gracias a FICOP por la invitación. Para mí es un placer estar acá, sobre todo que estamos celebrando el Día del Coach, la Semana del Coach, el mes del Coach. Y ahí lo que quiero hacer en este ratito con ustedes es que conversemos un rato de la energía del liderazgo, ¿sí? Y cuando me refiero a liderazgo, voy a estar conversando con ustedes a nivel más integral, no solamente el liderazgo que sucede en las corporaciones, en las organizaciones, sino también la manera en que lideramos nuestras propias vidas, ¿ya? Así que voy a conversar un rato con una presentación y les pido que si van teniendo preguntas, comentarios, reflexiones, las vayan haciendo, que voy a estar unos 30, 35 minutos armando algo con ustedes valioso para que podamos conversar, ¿ok? Entonces, comencemos. Yo quiero pedirles de alguna manera que ustedes se coloquen en esta presentación como coaches, pero también como seres humanos que están viviendo lo que están viviendo y también que están insertos en ciertos escenarios organizacionales que no nada más son empresas, también son las familias, fundaciones, comunidades y todo eso. Entonces, lo que estamos viviendo en estos tiempos, y por eso le puse un subtítulo a la energía del liderazgo, que sea una mirada integral al desafío organizacional y de vida que estamos teniendo. Lo que estamos viviendo son entornos bien movidos, ¿sí? Y ahí quiero solo chequear un segundito si me dicen si están viendo ya la presentación para poder comenzar a avanzar. Cuéntenme ustedes si es así. Perfecto, buenísimo. Yo la veo, espero que ustedes también, así que vamos.
Estos son los tiempos que yo siento que estamos viviendo, ¿ya? Los contextos en los que estamos liderando nuestras propias vidas y también estamos eh, recibiendo liderazgo y estamos de alguna manera impactando en el liderazgo de otros, es como esta foto, como esta imagen que les coloco acá, ¿sí? En un escenario y en un contexto bastante incierto. La mayoría de nosotros sabemos que los últimos 20, 25 años ha sido de una incertidumbre importante y después de pandemias y diversas crisis sociales, crisis económicas, crisis políticas que estamos viviendo, crisis institucionales, la verdad es que la certeza es algo que no podemos esperar y que tenemos que aprender a liderar sin eso. Contextos frágiles, quebradizos, ¿sí? Contextos no lineales, sino más bien sistémicos, bastante más caóticos al orden que estábamos acostumbrados, contextos más ansiosos, queremos que pase ya, ahora, estamos tratando de resolver temas y aspectos que no podemos resolverlos todavía, entonces se nos pone un mundo emocional muchísimo más ansioso. Por supuesto que más incomprensibles con lo que les estoy contando. Cada vez más en las organizaciones y en nuestras propias vidas decimos, no tengo idea, no comprendo qué está sucediendo, por dónde tomo este desafío. La complejidad está siendo nuestro pan de cada día y esta ambigüedad en es y no es, ¿sí? Un día es, otro día no es, un día cambiamos el organigrama organizacional y otro día vemos que no funciona y vamos de vuelta, un día tomamos una decisión de vida y nos damos cuenta que tenemos que cambiar esa decisión a muy corto andar, por lo tanto, muy volátil, ¿sí? Entonces, en este entorno que a mí esta imagen me gusta, porque si ustedes la ven, no hay tanta perspectiva, no hay tanta mirada. Estamos juntos, pero capaz que no nos podemos ver porque estamos todos con algún desafío y vamos a tener que hacer una preparación de nuestro ser y de nuestro liderazgo de una manera distinta para, por ejemplo, poder confiar, para poder jugar de memoria, para poder alinearnos, para poder coordinarnos, para poder de alguna manera escucharnos aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, el desafío que tenemos es este, por lo tanto, tenemos que mirar cómo vamos a hacerlo como coaches, cómo vamos a hacerlo como seres humanos, cómo vamos a hacerlo como líderes que estamos guiando e impactando todos los días y en cada momento, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría comenzar a contarles un rato algunas premisas. La verdad es que nosotros no seguimos líderes necesariamente, ¿sí? Nosotros seguimos energías. Nosotros somos energía, ¿sí? Somos energía de un campo cuántico sostenido en esta tierra, de alguna manera en este cuerpo físico, con las competencias que hemos desarrollado al servicio de acciones concretas, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque si nosotros no seguimos líderes y seguimos energía, vamos a tener que mirar a qué energías nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, un liderazgo más contemporáneo, un liderazgo más integral, un liderazgo más completo, que yo me voy a ir refiriendo en esta presentación a eso, va a tener que ver con algunas de estas premisas. Miren, la vida se trata del manejo de la energía, donde pones tu atención es donde pones tu energía. Esto no es nuevo. Joe Dispenza es alguien que para mí merece bastante respeto porque ha hecho muchas investigaciones de lo que tiene que ver con lo que somos energía y campo cuántico, pero esto lo vienen diciendo muchísimos autores y nosotros en términos de coaching también lo venimos experimentando. Si yo pongo mi atención en que no tengo la suficiencia en la vida como para tomar un cargo, como para tener esa relación personal, como para emprender un negocio, como para instalar una empresa de coaching, mi energía va a ir hacia allá, va a ir hacia la insuficiencia. Si yo pongo mi energía en que yo puedo desarrollar capacidades para lograr eso, para allá va a ir la energía. Si yo pongo la atención, por ejemplo, en que quiero seguir perfeccionándome y creciendo, la energía va a ir para allá. Si yo pongo mi atención solamente en mirar mis aspectos más sombríos,
mis aspectos menos desarrollados, todo aquello que de alguna manera me puedo tratar como castigándome de una manera más severa, para allá va a ir mi energía. Entonces, tenemos que estar pendientes porque donde nosotros ponemos nuestra atención, donde nosotros ponemos nuestro pensamiento, donde nosotros hacemos ciertas declaraciones, para allá va a ir nuestra energía, ¿ok? Entonces, ese liderazgo contemporáneo al que yo les traigo y los invito a que nos miremos como coaches, como seres humanos, como líderes, como emprendedores, como dueños de organizaciones, ese liderazgo contemporáneo es capaz de reconocer distintos niveles de conciencia, ¿sí? Tanto individuales como colectivos. Es capaz de reconocer ese liderazgo contemporáneo si estoy, por ejemplo, en un nivel de conciencia más desde el deber ser, o si estoy en un nivel de conciencia más egocéntrico, si todo lo estoy resolviendo para mi provecho personal o estoy comenzando a darme cuenta que hay otros seres humanos, que hay otras miradas, que hay otras formas. También es capaz de reconocer niveles de conciencia colectivos, o sea, cuánto el movimiento que yo haga, la decisión que yo tome, impacta en un colectivo. En un colectivo. ¿Cuánto puede suceder que yo estoy mucho más pendiente de los demás, pero no de la individualidad? Entonces, importante porque los niveles de conciencia nos van a permitir evolución y crecimiento. Y la evolución y crecimiento permite que haya menos guerra, menos luchas de poder, menos estar todo el rato abajo de la línea en la queja, en la victimización o de alguna manera culpando a otros de las circunstancias que nos sucedan, ¿ya? Este liderazgo contemporáneo además tiene la posibilidad de apertura y disponibilidad a mirar ambos aspectos, nuestras falencias, nuestras sombras, nuestros aspectos a desarrollar o mejorar y nuestros dones, talentos y todo lo que nosotros ya traemos de oferta en este mundo. Entonces, aquí ustedes van a comenzar a mirar que yo no me estoy refiriendo a que ninguno de estos aspectos sea más importante que otro, en realidad todo eso nos integra y nos completa. Entonces, un liderazgo contemporáneo está abierto y disponible a mirarlo con la misma capacidad de importancia, sin sesgar y sin comenzar a hacer esta movida entre todo es lo que tenemos que mejorar o todo es lo que ya tenemos construido o listo, ¿ya? Por lo tanto, este liderazgo contemporáneo, en él coexiste esta capacidad de actuar, de acción efectiva, de hacer logros efectivos al mismo tiempo de la habilidad de ser, de percibir y de recordar, ¿sí? De ser auténticamente quienes somos, de ser, de percibir al mundo y percibirnos a nosotros mismos, que es un poquito más allá que vernos con la vista y escucharnos, sino que tiene que ver con todos los niveles perceptuales que los seres humanos tenemos al servicio de nuestra vida, y de recordar que, si ustedes ven, yo lo coloco recordar, porque en realidad a lo que me estoy refiriendo no es a este recordar de me acuerdo cuando tenía 2 años, sino es a volver a pasar por la cordis, por el corazón del latir universal, por volver a recordar que soy esa fuente primordial, que soy esa esencia y que desde ahí es que estoy liderando y estoy haciendo la vida que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, si es así, un líder contemporáneo, una lideresa, un líder, cualquiera de nosotros, necesita incorporar nuevas inteligencias, nuevas sabidurías y tomarlas como legítimas y como válidas. Y aquí voy a comenzar a ampliar esto porque nosotros hemos entendido inteligencia como el IQ, como la inteligencia cognitiva. Y nos ha quedado corto en la humanidad solamente referirnos a que nosotros, como líderes de nuestras vidas, en organizaciones, en lo que a ustedes les sea importante, nosotros no podemos solo seguir trabajando con eso, nos hemos dado cuenta que nos han sido insuficientes. Entonces tenemos que poder validar y legitimar algunos tipos de sabiduría e inteligencia que en algún momento de la historia fueron castradas, fueron
relegadas al espacio de lo íntimo o fueron de alguna manera criticadas, entonces fueron escondidas y lo hicimos como por debajo. Pero todas esas capacidades, toda esa inteligencia, toda esa sabiduría, nosotros la tenemos disponible. Y si nosotros desarrollamos y pulimos todo eso, vamos a poder hacernos cargo en un liderazgo más integral de los desafíos que les conté al inicio, Buca, Bani, Vika, como quieran llamarlo, todo eso que les mostré en la balsa de esta vorágine que significa hoy día vivir, ¿ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a mirar a qué me refiero con liderazgo integral y con la integración de nuestras inteligencias y sabiduría. Yo no estoy hablando de algunos seres humanos, yo estoy hablando de todos nosotros, seres que estamos en este momento criando, que estamos en pareja, que estamos en cargos organizacionales que requieren de una responsabilidad importante, en cargos de fundaciones o de comunidades en donde estamos impactando de alguna manera. Entonces, por favor, siéntanse bienvenidos a que esta integración que estoy mostrando tiene que ver con cada uno de ustedes, ¿sí? Lo voy a colocar en espiral porque quiero, a pesar de que no se puede ver así, estas inteligencias todas coexisten y están todas integradas y es la que permite, digamos, de alguna manera la evolución o el desarrollo de los niveles de conciencia a los que requiramos. Porque bajos niveles de conciencia, y eso también lo coloco en el libro que Maribel maravillosamente les contaba, en la energía del liderazgo, que se llama así, bajos niveles de conciencia producen que nosotros estemos estancados, producen guerras, producen descoordinaciones, enlentece todos los procesos, en realidad nos produce muchísimo sufrimiento. Entonces, imagínense ustedes en una espiral de crecimiento en este sentido. Entonces, lo primero es la inteligencia o la sabiduría cognitiva. Ha sido la más, de alguna manera, la más validada y legitimada, y aunque ustedes no lo crean, hasta por ahí nomás. ¿Por qué digo eso? Porque esta inteligencia o esta sabiduría cognitiva tiene que ver con nuestra capacidad racional, ¿sí? Que es maravillosa, con nuestra capacidad reflexiva, analítica y por supuesto también con nuestra capacidad conversacional. Y nosotros somos creadores de nuestra vida desde la inteligencia cognitiva. Los coaches que trabajamos en esto sabemos que el lenguaje genera y crea realidad y que las declaraciones que hacemos abren mundos y posibilidades y cierran otros, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, en esta inteligencia cognitiva que tenemos capacidad de abstracción, que tenemos un montón de habilidades, también tenemos algunas cosas que nos juegan en contra. Muchas veces creernos que lo que estamos viendo o diciendo es la verdad absoluta. O muchas veces creemos que si yo digo algo, el otro lo tiene que escuchar como si fuéramos una máquina y se nos olvida que la humanidad misma nos hace que acaezca un escuchar distinto. Entonces, cuando me refiero a esta inteligencia, me estoy refiriendo a estas habilidades racionales, reflexivas, conversacionales que a veces también hay que pulir, ¿sí? La humanidad ha desarrollado mucha información en lo cognitivo, no todo es la verdad absoluta y esta inteligencia, como todos ya sabemos, no permite el bienestar absoluto porque se nos fueron quedando algunas inteligencias o sabidurías fuera del dominio del aprendizaje. Esa es la razón principal por la que el coaching surge, porque lo que viene el coaching y el coaching ontológico más aún es a volver a integrar todas esas sabidurías que siempre fueron partes nuestras, pero que no las hemos practicado. Y algo que uno no practica no se vuelve una habilidad que podamos compartir, mentorear, ni que nos podamos hacer cargo en nuestras vidas. Yo sé que esta es como la más común, pero si en esta audiencia hay gente que no es coach, quería también detenerme un poquito aquí. Nosotros no somos tan buenos para generar conversaciones en donde ambas partes son escuchadas y versan juntos y se transforman. Hemos sido más entrenados para
De alguna manera yo digo lo que digo, estoy esperando que el otro calle para decirle lo que yo opino, para tener la razón, para tener la verdad. Y eso nos ha traído un montón de temas en términos de liderazgo, ¿ok? Vamos a seguir entonces. Otra de las inteligencias que es muy relevante es la inteligencia corporal, que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, que tiene que ver con la capacidad para movernos de una manera efectiva. ¿Sí? Si yo necesito pedir aumento de sueldo, ojalá que el movimiento, que yo tenga un cuerpo que me acompañe. Si yo necesito decirle a alguien que te amo, ojalá yo tenga un cuerpo para decirlo, porque hay algunos de nosotros que a veces no tenemos cuerpo, por ejemplo, para las conversaciones valientes o las conversaciones difíciles, o conversaciones, por ejemplo, de lo que hiciste me causó daño por esto y por esto. Y eso requiere un cuerpo hábil y disponible para eso. Hay ciertos cuerpos nuestros que no están estrenados para aparecer y ser ofertas. Hay otros cuerpos que no están entrenados para escuchar y ver el momento oportuno sin meternos en la conversación. Y así un montón de ejemplos. Nuestro cuerpo tiene una memoria física, es fidedigno, esa memoria normalmente es sincera, tenemos la capacidad de una propiocepción, de saber qué le está pasando a mi cuerpo y qué el cuerpo me está diciendo. Nuestro cuerpo muchas veces nos dice lo que necesitamos, por ejemplo, descansa, ahora este es momento de sostener este conflicto. Y como nosotros no hemos tenido entrenamiento en este tipo de inteligencia o sabiduría, porque lo hemos usado para el 90-60-90 o para medicarnos cuando duele algo, ha sido una inteligencia que la hemos dejado de lado, ¿sí? En términos de liderazgo, es vital. Nadie de nosotros puede liderar su vida ni liderar nada sin este cuerpo físico maravilloso que tenemos que nos permite hacer efectivamente lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, la otra inteligencia de esta integración tiene que ver con la inteligencia emocional. Y aquí hemos tenido una falencia en la humanidad súper grande porque la inteligencia emocional o esa sabiduría quedó de alguna manera cuando la ciencia y la religión hicieron sus pactos de poder, digamos, quedó en el lado más de las religiones y de alguna manera esto quedó a la merced de lo que pasara en nuestra familia, porque hubo dogma, pero no hubo la legitimación y validación de los seres emocionales que nosotros somos. Ya esto, para quienes no están muy entrenados con la inteligencia emocional, tiene que ver con nuestra capacidad para sentir, que predispone a actuar efectivamente o no, ¿sí? Pero nuestro mundo emocional es enriquecido, nuestro mundo emocional es el motor que nos permite hacer lo que queremos hacer. Y si mi mundo emocional yo estoy resignada, el motorcito que tengo para hacer lo que quiero hacer es bajito. Si yo estoy, por ejemplo, con mucho entusiasmo y ganas, ahí hay un motor un poquito más hábil. Por ejemplo, la rabia en equilibrio es una de las emociones centrales para que sea el motor para que yo defienda aquello que merece ser defendido y que, por ejemplo, si yo quiero defender una idea, si yo quiero defender mi identidad pública, en equilibrio, la rabia me predispone a defender y cuidar aquello que tengo que cuidar, ¿sí? Como esta charla es bien cortita y quiero poder conversar con ustedes, no me voy a meter más en cada una de las inteligencias, pero créanme que cada una de ellas tiene una sabiduría, un tesoro, que sin ellas no vamos a poder tener la vida que queremos tener. Y les cuento algo así, en estos 25 años que contaba Maribel, que tengo acompañando alumnos y organizaciones y ejecutivos, eh, es impresionante cuando nos volvemos más hábiles emocionales, comenzamos a saber qué sentimos, permitimos habitarla, salimos de creencias limitantes como por ejemplo los hombres no lloran, las mujeres no se erotizan, eh, en las organizaciones no podemos sentir, todas esas creencias que limitan, cuando la gente hace ese movimiento, se atreve y nosotros acompañamos como coaches en eso, lo que comienza a pasar en términos de liderazgo es impactante, es exponencial y comienza a haber una autenticidad porque los seres humanos sentimos y nosotros no podemos negar eso. Si nosotros ocultamos eso, esos aspectos se convierten en aspectos sombríos nuestros que aparecen de alguna manera. ¿Ok? La cuarta inteligencia o sabiduría
yo la estoy poniendo aquí de última, pero en realidad ella es el flujo primordial de todo esto, que tiene que ver con los seres energía que somos nosotros, con los seres espirituales teniendo esta experiencia humana, ¿sí? Estoy refiriéndome a la capacidad de este cuerpo energético, no al físico, este es el que yo estoy tocando, pero hay un cuerpo energético, un cuerpo de energía donde se aloja información trascendente para nosotros. Por ejemplo, seguramente ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa energéticamente a veces en un equipo de trabajo que está, por ejemplo, desvitalizado, tiene poca energía? Y uno dice, perfecto, ¿qué está pasando con esa energía? Hay información ahí que nosotros podemos percibir. Todos nosotros tenemos esa capacidad, algunos no la tenemos entrenada. La inteligencia energética fue bastante castigada y la Inquisición fue uno de los lugares donde lo vimos más fuerte, ¿sí? Pero después esto quedó fuera del dominio del aprendizaje tradicional y era extraordinario o a veces rozaba con algo psicótico o alguna locura. ¿Sí? Hoy día tenemos claridad al respecto cuando estamos en un cuadro psicótico o cuando estamos en una percepción energética que nos permite en muchos momentos sensoriar qué tengo que hacer, qué no, qué está pasando. Hay información ancestral del linaje, hay un montón de sabiduría que nos puede servir para poder liderar nuestras vidas. No me voy a alargar en esto, pero estoy hablando de un liderazgo muchísimo más abierto, muchísimo más disponible a tomar. Yo siempre digo, ¿por qué voy a, por qué voy a liderar mi vida y a otros solo con lo cognitivo, solo con el 25%, si puedo hacerlo con un 100% de mi ser? ¿Ya? Así que a eso me estoy refiriendo y evidentemente a nivel personal me estoy refiriendo a cómo lenguajeamos, cómo emocionamos, a qué pasa con mi cuerpo, cuánto mi cuerpo tiene predisposición a moverse o no, cuántas veces necesitamos estructura y lo que pasa es que tenemos un cuerpo que es muy de aire, que no sabe tener estructura y el cuerpo lo tiene que aprender, ¿sí? Y qué es lo que está sucediendo con mi energía, cómo me vitalizo, cómo me desvitalizo. Hoy día está muy de moda el burnout. Yo me imagino que ustedes saben a lo que me refiero, que tiene que ver con quedar muertito, con quedar desvitalizado, con quedar finalmente quemado, ¿sí? Por tanto performance, por tanto hacer y hacer, sin entender que energéticamente necesitamos volver a renutrirnos, ¿sí? Estas idas a la playa, esta caminata a patita pelada por el pasto, esta posibilidad de respirar, esta posibilidad de ocuparnos de nosotros, de hacernos un masaje. Estoy poniendo algunos ejemplos. Eso no lo tenemos a veces tan a la mano y es súper importante estar pendiente porque impacta nuestras creencias, nuestras capacidades, por supuesto que nuestras acciones concretas y nuestros resultados. ¿Ok? Ok, entonces, la experiencia y el modelo de desarrollo integral que nosotros tenemos en Hacer Sentido, y solo se los traigo porque les va a hacer un sentido aquí nuestro propósito en esta existencia. Nosotros existimos para inspirar y promover el despertar de la conciencia humana a nivel global, ¿ya? Entonces, esa experiencia sucede en conocernos y eso fue algo que no nos entrenamos tan bien, más bien la humanidad tiene muchísima experiencia en conocer acerca del mundo. Nosotros hoy día sabemos un montón sobre el mundo, sobre los planetas, sobre los árboles, sobre cuántos dientes tenemos, pero no necesariamente hicimos esta vuelta a conocernos a nosotros mismos. Entonces, la experiencia de desarrollo integral para poder hablar de una energía de liderazgo integral tiene que ver con de verdad conocernos a nivel corporal, emocional, cognitivo y energético, para poder así hacer las transformaciones y cambios que tengamos que hacer, integrando todas estas sabidurías e inteligencias y así poder hacer un mejor liderazgo, ¿sí? Entonces, no es que nos falle algo, no es que tengamos un problema, lo que pasa es que estamos tratando de solucionarlo con el IQ, estamos tratando de solucionarlo todo en lo mental cognitivo y necesitamos poder solucionarlo en la integralidad de nuestro ser. Para eso hay que conocerse, aunque sea en las 4 inteligencias, ¿ok? Entonces, ya les conté a nivel personal
Y ahora les voy a contar a nivel organizacional. Es lo mismo el ser organizacional. Si ustedes entran a una organización, perciben una organización, se van a dar cuenta que es un ser. No es unas cajitas de roles, es un ser que nació para algo, que a veces muere, que a veces viene, que a veces va, que tiene un espíritu, que tiene un alma, que tiene un propósito, que tiene una cierta energía. No todas las organizaciones tienen las mismas energías. No todas las organizaciones vinieron al mismo propósito. A su vez, tiene un cuerpo que se mueve de una cierta manera. Hay ciertas organizaciones que cuando uno comienza a ver tienen, por ejemplo, muchísimos lugares de vigilancia. Entonces uno dice, wow, esto es un poquito más rígido. Hay organizaciones que uno entra y se mueven de manera más fluida, de manera más ágil. Hay organizaciones que se mueven de manera más espontánea, otras tienen mayor formalidad. Entonces, sí hay un cuerpo que observar en una organización. Tienen una forma de pensar, reflexionar y conversar. Es lo que normalmente llamamos la cultura organizacional y el way of doing, o sea, la manera en que hacen lo que hacen. ¿Sí? Cuando nosotros los coaches vamos a acompañar a una organización a que se desarrolle y evolucione, hoy en día estamos los coaches acompañando muchísimas evoluciones culturales porque ya no sirven los aspectos que alguna vez tuvieron. Esta transformación va a requerir que nosotros los miremos de esta manera, ¿sí? Y esta organización emociona y siente de una manera. Hay organizaciones que emocionan entusiasmo desde que entran, hay otras organizaciones que emocionan resignaciones aprendidas, hay organizaciones que emocionan resentimiento, hay organizaciones, por ejemplo, que emocionan un estado de paz en que se siente que se puede avanzar, hay otras que están más conflictuadas. Entonces, si ustedes miran esto, estamos hablando de las mismas inteligencias o sabiduría observadas en un ser humano y también observadas en un ser organizacional que tendría una complejidad mayor porque está llena de seres humanos en posiciones de poder y en cargo donde tienen que aprender a interactuar de una manera efectiva, mirando siempre este punto central que es el gran propósito de para qué esta organización vino a esta existencia y cómo hacemos que eso pueda suceder. Complejidad absoluta. Los coaches tenemos mucho que aportar en eso, se los digo desde ya. Mucho, mucho que aportar. Ok, algunas estadísticas y ya yo voy a ir cerrando porque ya les conté lo medular y me encantaría con las preguntas meterme un poquito más. McKinsey hizo un estudio bastante profundo en el 2023, es bastante actual, por eso lo traigo. Y traje algunas láminas, yo normalmente trabajo con ellos, entonces tengo información privilegiada en ese sentido. Miren esto, solo el 25% de los participantes dicen que sus líderes están comprometidos, apasionados e inspiran a sus empleados. Entonces, de esta, imagínense el 75% es un trabajo importante que tenemos que hacer. Comprometidos y apasionados ya habla de cómo lo observan a ellos, qué pasa con esa emocionalidad, porque una emocionalidad apasionante pues inspira, una emocionalidad así como yo no sé cuándo me voy a ir de esta organización, pues no inspira a nadie, queridos míos, ¿ya? Miren esta, solo el 5% de los participantes dijeron que sus organizaciones tienen las capacidades que se necesitan. Esto en términos de liderazgo. Entonces, aquí imagínense este pipeline. Tenemos trabajo de desarrollo integral que hacer nosotros, los que estemos insertos en organizaciones o los que estemos acompañándolos, ¿ya? 39% de los participantes de esta encuesta que fueron conducidas en 7 países de Latinoamérica, siempre me lo preguntan, esto está hecho completamente en Latinoamérica, incluyendo Brasil, dijeron que planeaban dejar sus trabajos en los próximos 3 a 5 meses. Eso quiere decir que la falta de sentido, el propósito o algo está sucediendo porque estamos hablando de una cantidad en porcentaje alta. Por lo tanto, a nadie de nosotros nos conviene que todo el mundo se quiera ir porque las organizaciones son la fuente en donde nos sostenemos para crear un país y un mundo. Entonces, interesante porque estos datos nos dicen
que hay algo que tenemos que ir a desarrollar allá adentro para que esto pueda suceder y la gente diga, yo quiero ir allá porque estoy siendo parte de construir una catedral, un colegio, algo con un gran sentido, ¿sí? Y entonces, si esos son los datos, nosotros, ¿dónde podríamos hacer esos trabajos en ese ser organizacional? Comenzando por el liderazgo personal, que yo se los estoy marcando aquí con la flechita, ¿sí? Porque esa es la base, yendo a trabajar el hacer relacional y colectivo, que tiene que ver con armar equipos, top team building y como lo queramos llamar, para construir una cultura organizacional contundente, un ser organizacional y un hacer organizacional que se alimentan y que está honrado con el propósito, la visión, los valores y el sello que tenga la organización. Me gusta poner esta lámina porque si bien separamos para entender, todo esto va integrado para poder hacernos cargo de alguna manera, hacernos cargo de la misión que traemos, pero también de los desafíos a los que tenemos que mirar hoy en día, ¿ya? Entonces, si ustedes miran en el lado derecho, en un ser organizacional hay que mirar, por supuesto, su propósito, su visión, sus valores, su sello, pero también sus rituales, cómo se coordinan, cuáles son sus procesos, y el perfil del líder, los power skills, las capacidades creativas o reactivas que tengan, las creencias personales que de verdad limitan, el mundo emocional, sus hábitos, sus comportamientos, ¿ya? Esta lámina resume lo que hemos hablado, pero hacia una mirada organizacional, por eso se las traje. Perfecto. Y el modelo de liderazgo integral al que quiero invitarlos tiene que ver con que el Harvard Business Review hace mucho rato, ya han pasado 5 años, volvió a traer que para ejercer un liderazgo estratégico en nuestras vidas, en las organizaciones donde ustedes quieran, solo se requiere un 5% de dedicación para dejar huella en donde usted quiera dejarla. Pero el 80% tiene que ver con el liderazgo personal. El 80% es así. El 80% es cuánto he aprendido en mi sabiduría emocional, en mi sabiduría corporal, cuánto he podido integrar la energética, cuánto he podido mejorar en la inteligencia cognitiva. O sea, mi aprendizaje integral como líder, como ser humano, como lideresa, es central y requiere el 80% de nuestro tiempo para irnos a un 15% de cómo acompañamos a otros a aprender, ¿sí? Eh, Parte de nuestra labor siempre es mentorear o acompañar a alguien a aprender, pero lo primero es que nosotros somos un modelaje. Nosotros, si yo ando por la vida cumpliendo mis compromisos y siendo coherente, ese es el mejor modelaje que yo le puedo hacer a mis colaboradores. Si yo ando diciéndole tienes que llegar temprano y yo siempre llego tarde, pues la verdad es que ese modelaje es bastante malo, ¿sí? Entonces, miren, solo quédense en esta imagen en donde el trabajo personal, de desarrollo personal, de evolución de conciencia es central y es el 80%. Otro porcentaje más pequeñito es para acompañar a otros. Por añadidura, como consecuencia, dejamos huellas en las organizaciones que estemos, en el país que estemos, hacemos el impacto que tengamos que hacer. Entonces, desde ya no se ocupen tanto de el afuera, sino más bien del adentro, que es parte central de esta disciplina también. ¿Ok? Esta es un poquito más esperanzadora, no puedo dejarlos con puras láminas de desencanto, digamos, a nivel latinoamericano, pero bueno, en comparación con las personas que trabajan en empresas de baja confianza, que las personas que hacen parte de empresas de alta confianza, esto es lo que informan, ¿ok? Esta data sí es del 2017, este año vuelven a hacer esta data, prometo que cuando la tenga, va a salir porque el Harvard Business Review siempre está pendiente de hacer el update, pero por pandemia se atrasaron un poquito más. 74% menos de estrés cuando hay alta confianza, que es una de las competencias emocionales, corporales, cognitivas, energéticas que hay que trabajar en las organizaciones y en nuestras vidas. 106% más energía en el trabajo. Miren lo importante que tiene que ver con esto, 106%.
50% más de productividad, 76% más de compromiso, 29% mayor satisfacción con las vidas, porque eso depende también de cuánto la persona le pone a su propia vida, ¿cierto? Y 40% menos de agotamiento, por lo tanto, nos podemos renutrir para volver al performance, ¿sí? Por lo tanto, cuando a mí me preguntan de qué va a servir que trabajemos en liderazgo personal, yo les cuento este tipo de cosas, por si les sirve, porque va a servir de mucho. Una persona que está menos agotada, que tiene más energía, tiene más capacidad para producir, se compromete más, menos cortisol, más satisfacción, además lleva a sus vidas personales toda esta vendimia de la que estamos hablando. ¿Ok? Ok, el campo cuántico no responde a lo que queremos, responde a lo que somos. ¿Por qué traigo esto? Porque muchos de nosotros dicen, bueno, yo quiero eso. A mí, después que hago esta charla, me dice, Minerva, yo quiero vivir así. Perfecto. Entonces comienza a trabajar en ser eso, ¿sí? Comienza a trabajar en la ontología de tu ser. Comienza a trabajar en tu ser emocional, ser corporal, ser energético, ser cognitivo, ser conversacional, para que entonces el campo cuántico lo que hace es que se alía y responde a aquello que nosotros somos. Y si nosotros somos colaborativos, pues el campo cuántico colabora y comienzan a aparecer colaboraciones de todo tipo. Si nosotros, por ejemplo, somos egoístas y estamos con agenda propia, el campo cuántico responde a eso, entonces comenzamos a tener demandas, líos, competitividad. Entonces, lo estoy contando bien a la ligera, pero quiero decirles que el campo cuántico siempre es benigno. Lo único que hace es responder energéticamente por reciprocidad a lo que nosotros somos. Y si nosotros somos divinidad, paz, si nosotros somos entusiasmo, si nosotros somos pasión, si nosotros somos cooperación, si nosotros somos compromiso, pues todo lo demás se alinea en consecuencia. Última lámina y estamos. Si como seres humanos comenzamos a vivir desde un nivel de conciencia más integral, como lo que les he contado, inevitablemente seremos inspiración para quienes nos rodean, por supuesto, con mayor efectividad y con mayor bienestar, que es donde se mira la paz, la tranquilidad, la felicidad tiene mucho que ver con descansar en aquello que pudimos lograr y que dio un impacto en el mundo positivo, ¿ya? Así que mi último mensaje es ese, decirle que comienza por casa, que comienza por nosotros, que el liderazgo personal es central, central, central. Voy a dejar de compartir para poderlos ver. Y feliz con preguntas, lo que ustedes quieran. Bueno, Minerva, mil millones de gracias. Por aquí tenemos algunas reflexiones y comentarios que queremos mostrarte para que por favor nos vayas dando un poco de esas luces que tú tienes en tu experiencia, en tu amplia experiencia y en todo tu moral cognitivo. Fíjate, tenemos una pregunta, además del agradecimiento de toda esta bellísima audiencia que se ha conectado durante la tarde. Algunos te dicen, Minerva, eres grande. Otros por aquí están diciendo que eres un regalo escucharte. Cintia Cabero dice, es un regalo poder escuchar a Minerva. Bueno, nosotros queremos que tú nos des el lazo de la envoltura de tu regalo para aclarar ciertas dudas. Fíjate, hablabas del ser organizacional y mostraste una lámina que compone los porcentajes de una empresa que pudiera tener baja confianza y nos mostrabas cómo podemos, digamos, trabajar en una empresa con confianza y todo lo que son la gerencia de lo intangible cuando estamos allí. Y nos dicen, por aquí la pregunta es, ¿cómo trabajar en las organizaciones para aumentar la confianza en esas organizaciones en donde la cultura y el cambio no van de la mano? Claro, claro. Esas son las complejidades y el desafío que tenemos, porque hay organizaciones que su coherencia
tiene que ver con que la cultura no conversa con las acciones, ¿sí? Y aunque Ujú. ustedes no lo crean, eso es una coherencia que es incongruente, voy a ponerlo así. Entonces la gente comienza a perder confianza. Dicen una cosa, por ejemplo, valor, respeto, y Ujú. hacen ciertas conductas que no van hacia el respeto, ¿ya? Eso sucede en la mayoría de las culturas organizacionales porque a veces hay cegueras cognitivas, a veces las mismas organizaciones no saben que no están haciendo eso que necesitan hacer. Entonces, normalmente lo que se necesita hacer es entrar, percibir la cultura, comenzar a darse cuenta qué pasa con las conductas y si las conductas no conversan con la cultura o con el propósito o no conversan con la finalidad de esa organización o el sentido, comenzar a mostrarlo. Y cuando lo vamos mostrando, no es mostrarlo como que lo están haciendo mal o son culpables, porque nadie llega a liderar organizaciones para decir lo quiero hacer mal. Sí, yo creo que es importante que nosotros como coaches, consultores o si ustedes están insertos, saquen de su mindset todo el rato esta sensación de que hay un dolo, hay una intención. Yo soy abogado de profesión inicial y siempre hay que hacer la diferencia entre lo doloso y las incompetencias o inhabilidades o incapacidades. Entonces, con Muy bien, muchísimo, sí, muy bien. Fíjate, por aquí nosotros los coaches Minerva declaramos nuestra vulnerabilidad, nuestra transparencia. Una de las personas me está aclarando que es cómo trabajar esto de la confianza en las organizaciones estatales, donde la cultura y el cambio no van de la mano. sí, Entonces nos gustaría escucharte en las organizaciones estatales. sí, yo lo entendí, me lo dijiste en las estatales, lo que pasa es que hay un sesgo que pareciera que las organizaciones estatales es más difícil o es más complejo. Las organizaciones estatales tienen ciertos códigos distintos a las organizaciones empresariales, ¿ya? Entonces yo lo estaba tomando en general porque tenemos que poder percibir, si quieren que se lo cuenten los estatales, la experiencia que yo he tenido trabajando en las empresas estatales, normalmente de Chile y del Perú, voy a nombrar los países, pero yo les diría que tienen ciertos códigos que necesitamos ir mirando porque vamos a tener que hacer un poquito más de pasos para poder mirar cuál es el sistema de creencias, qué pasa con esta cultura, hacia dónde nos podemos mover. Hay que tener una paciencia importante porque hay ciertas cosas que no se van a mover de la noche a la mañana, aunque voy a aclarar que eso también pasa en las otras, ¿sí? Así. Sí, pasan las empresariales también. Lo que pasa es que yo creo que a veces tenemos ciertos sesgos. Personalmente, que trabajo en ambas, yo normalmente voy a una organización estatal con la apertura de decir, ahí hay seres humanos que también quieren que hayan cambios y transformaciones y que también podemos irlos acompañando. Ahora, ¿requiere tiempo? Sí. Requiere paciencia y también requiere de una compasión, de un amor por irlos viendo cómo se puede acompañar. Yo he pasado en organizaciones estatales 5 y 6 años haciendo transformaciones culturales. ¿Ya? Wow, buenísimo. Y suceden. Lo que pasa es que a veces no suceden en 2 o 3, entonces hay que hacerlos por etapas, por fases, y hay algunas que a lo mejor no lo vamos a ver. A lo mejor vamos a pasar 10, 15 años, porque la transformación sí está sucediendo, pero seguramente no a la velocidad que a nosotros nos gustaría. Así es. Minerva, nos has nutrido de muchísima información, conocimientos. Estamos aprendiendo de lo que tú nos estás mostrando y de alguna manera, digamos que existe la posibilidad de mirar carencias y sombras, como nos decía. A mí me gustaría compartir con la audiencia, porque ya vamos a ir cerrando, Bueno, para entrar a la otra conferencia y me gustaría compartir con la audiencia de tu libro, La energía del liderazgo, una reflexión que aparece allí y que para que cierres nos expliques a qué te refieres con eso.
integrar nuestras inteligencias nos permite tomar decisiones más nítidas. Cuéntanos un poco de esa integración para que la audiencia se lleve un poco de acción en relación a eso. ¿Cómo integramos esas inteligencias? Súper. La toma de decisiones en términos de liderazgo es central. Si nosotros no tomamos decisiones en nuestras vidas, si nosotros no elegimos, si nosotros, y además si tengo algún rol como en altos cargos de líderes, porque estamos liderando siempre, pero en los altos cargos necesitamos hacerlo. Puede ser más nítida si yo tengo un abanico mayor. Si yo solo voy a tomar decisiones, por ejemplo, desde lo cognitivo o solo desde lo emocional, hay gente que toma decisiones, uy, qué linda la comunidad, entonces vamos a permitir el paso del agua porque la comunidad va a estar feliz, pero no miramos los números, no miramos qué puede pasar en el impacto. Si nosotros no somos sistémicos, si nosotros mismos no tenemos habilitadas esas sabidurías o esas inteligencias, vamos a tomar decisiones más limitadas, menos nítidas, menos adultas en términos de las consecuencias. Muy bien, Minerva. Bueno, por aquí hay frases que te están dejando gran conversación, gran información. Karina Ávila te dice, gracias Minerva, hoy con tu exposición tan maravillosa comprendí claramente cómo liderar y dónde mirarme para ampliar. Gracias. Gracias Minerva por tu exposición tan maravillosa.